Explotación de los trabajadores en el Mundial 2022. El sistema Kafala explota a trabajadores migrantes, quienes buscando oportunidades, enfrentan abusos y condiciones laborales precarias. El origen de la palabra Kafala viene del árabe que significa expresar. El sistema Kafala explota a trabajadores migrantes no capacitados en países islámicos, permitiendo a los empleadores contratarlos fácilmente desde África y Asia. La grave preocupación por las muertes de trabajadores en Qatar, con estimaciones de miles de fallecidos según periodistas y ONGs, debido a condiciones laborales abusivas, altas temperaturas y falta de seguridad. Existe una discrepancia con las cifras oficiales cataríes, que son menores, lo que genera debate sobre la magnitud real del problema. La mayoría de los trabajadores fallecidos provenían de países de Oriente Medio. Aunque el Mundial finalizó, la situación de los trabajadores migrantes en Qatar sigue siendo objeto de atención. Organizaciones de derechos humanos continúan presionando para que se garantice el cumplimiento de las reformas laborales y se investiguen las muertes ocurridas durante la construcción de las infraestructuras. Existe un esfuerzo por que la FIFA y Qatar hagan un fondo para indemnizar a las familias de los fallecidos, así como de los abusos cometidos. Aún en la actualidad se ejerce presión sobre este tema. Las condiciones laborales de los trabajadores en Qatar evocan ciertas características de la explotación laboral durante la Revolución Industrial en el siglo XIX, cuando los trabajadores eran sometidos a largas jornadas y condiciones insalubres. La búsqueda de maximizar la producción a cualquier costo recuerda a las críticas que el marxismo realizó al sistema capitalista. Debido al poco dinero que recibieron los trabajadores, replica las condiciones de trabajo en la primera revolución industrial, con salarios de miseria con jornadas de trabajo muy extensas. A continuación se presentarán testimonios de lo que estamos hablando. En 2020, Qatar aprobó la Ley número 17, que estableció un salario mínimo mensual obligatorio de 1.000 cataríes, aproximadamente $275, para todos los trabajadores del sector privado, incluidos los domésticos, sin importar su nacionalidad. La ley también estipuló asignaciones mínimas de 300 cataríes para comida y 500 cataríes para alojamiento si el empleador no los proporcionaba. Qatar fue el primer país del Golfo en adoptar una medida de este tipo. Se promovió la creación de comités mixtos, representantes de trabajadores y dirección, en las empresas para facilitar el diálogo a nivel del lugar de trabajo. Sin embargo, estos comités son de creación voluntaria por parte de las empresas y no sustituyen el derecho fundamental a la sindicación, que sigue prohibido para los trabajadores migrantes. En febrero de 2021, una investigación del periódico The Guardian reportó que más de 6.500 trabajadores migrantes de India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka murieron en Qatar entre 2010 y finales de 2020, un promedio de 12 muertes semanales de estas nacionalidades. Aunque no todas las muertes se vincularon directamente a la construcción de estadios, el informe argumentó que una proporción significativa de los fallecidos estaba en Qatar debido a los grandes proyectos relacionados con el Mundial. Otras fuentes mencionan cifras de hasta 7.000 muertes. La construcción de los estadios para el Mundial de Qatar 2022 estuvo marcada por la explotación laboral de trabajadores migrantes, quienes sufrieron condiciones terribles como bajos salarios, largas jornadas, precarias viviendas, retención de pagos y pasaportes, e incluso trabajo forzoso. Aunque Qatar implementó reformas laborales, se consideran insuficientes. Esta situación resalta la vulnerabilidad de los trabajadores migrantes en grandes proyectos y la necesidad de proteger sus derechos.